Amigas, amigos, buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. El título de hoy es que avanzamos hacia una dictadura mientras seguimos dormidos o nos hacemos los dormidos. No sé cuál sea la realidad. Voy a poner algunos ejemplos. La dictadura comienza cuando hay un autoritarismo, cuando se van destruyendo todo tipo de instituciones que reducen y frenan y van dirigiendo correctamente a los gobernantes. Tamara Naranjo, buenas noches, padre. Se ve y se escucha muy bien. Muchas gracias. Bueno, vuelvo al tema. Un gobierno se vuelve dictatorial cuando va reduciendo las libertades. Ahorita digo cuáles son. Cuando va destruyendo los organismos o las instituciones de la república, de lo que forma una república. Y también cuando envilece, descuida y promueve la ignorancia entre los habitantes de un país y no quiere que se vuelvan ciudadanos. Pero voy a empezar con algunos eventos que nos están sucediendo cuando ya algunos organismos de la República, bueno, me van a decir, padre, una república, ¿qué organismos tiene para la seguridad? Para dar seguridad primero a toda la nación respecto a los demás países, a una seguridad a los habitantes y una seguridad a toda la sociedad. Bueno, todos los gobiernos, salvo Japón en un tiempo que le prohibieron tener ejército, cuando después de la Segunda Guerra Mundial perdió contra Estados Unidos, y Alemania después de la Primera Guerra Mundial, que también en 1918 le prohibieron tener ejército, los vencedores, Inglaterra y Francia. Bueno, pero de todas formas se necesita un ejército. Quizá en nuestros días ya no un ejército para defender un país, bueno, como los que tenemos nosotros, es decir, los de América, pues Canadá tendrá su ejército, pero en realidad, ¿quién va a atacar a Canadá? O otro ejército de otro país. Estados Unidos sí, ya lo atacaron directamente con el terrorismo, las Torres Gemelas y anteriormente muchos grupos terroristas, delincuenciales, que explotaron muchos edificios del gobierno. En Estados Unidos hay también como una lucha por la democracia y una lucha por su destrucción. Eso lo voy a explicar un poco luego. En Rusia no hay democracia. Aparentemente hay democracia, pero no la hay. El que manda es Putin y todos los demás le obedecen. En Irán no hay democracia y no puede haberla, porque los derechos humanos allá no rigen. A las mujeres se les trata muy mal, se les explota, se les desconocen sus derechos,
derechos humanos. Y así en muchos lugares, y eso sí tienen ejércitos, porque se están peleando con sus vecinos o con enemigos que tienen de mucho tiempo, o los que ellos creen que son sus enemigos. Bueno, la región de Irán, que era Mesopotamia antes, ha estado en guerra siempre, como también Palestina, ahí donde está Israel. Siempre han estado peleando, por lo tanto, tienen que tener un ejército. Y todos sabemos que uno de los ejércitos más eficaces son los de Israel. Y que ellos, los israelitas, bueno, ahora los judíos, invierten mucho dinero en su seguridad. Y cuando se confían, pues les sucede lo de aquel evento donde mataron a miles de personas, los de Hamas y los demás movimientos islámicos terroristas. Bueno, pero aquí nosotros, por lo menos en América Latina, no tenemos guerras. La única guerra que nosotros tuvimos, bueno, la verdadera guerra fue contra Estados Unidos y contra Francia en la época de Maximiliano. La guerra contra los franceses la ganaron los mexicanos de aquel tiempo, encabezados por Juárez, don Benito Juárez, y la guerra del 48, si mal no recuerdo, perdió México con los Santana. Bueno, y al perder México, Estados Unidos se llevó la mitad del territorio. Y también aquí diré un dato, ¿por qué Estados Unidos es ahorita la potencia más poderosa del mundo? Porque por mucho tiempo practicaron el aislacionismo. Cuando ellos se independizaron, las 13 colonias, hace ya más de 200 años, 250, ellos querían prosperar sin tener relaciones con nadie, porque habían roto relaciones con Inglaterra al independizarse. Pero también no querían que nadie los invadiera y fueron comprando territorios. Fue una forma de irse aislando. Compraron a Rusia, Alaska, compraron a Francia, la Florida. Y acá como no pudieron con nosotros, no se pudo hacer como un trato, que después sí se hizo, pero de todas formas quisieron tener más territorio. Como querían estar aislados, por eso no se apoderaron de todo México cuando la República Mexicana perdió y que tenía el doble del territorio que ahora tenemos. Se quedaron con el territorio que no estaba muy habitado. Y se expandieron y se han expandido y siguen expandiéndose. Ellos sí necesitan un ejército y un buen ejército. Además, como son ricos, se han hecho ricos a través del trabajo de sus instituciones, pues son envidiados y agredidos por los demás pueblos. Los pueblos del mundo, por supuesto, México nunca va a agredir a Estados Unidos, ni ningún país de Latinoamérica. Bueno, entonces, el ejército en los países latinoamericanos no es importante. Sin embargo, sí se usó, más bien, se hicieron ejércitos después de la independencia y después de la Revolución Mexicana. Pero poco a poco se fueron poniendo al margen. Bueno, el priismo lo usó para las guerras sucias, al ejército,
como ahora el actual presidente lo usa para proteger a los delincuentes. Bueno, entonces el mal uso del gobierno en una época fue para perseguir a los ciudadanos mexicanos, desaparecerlos, matarlos, torturarlos, porque tenían otras ideas, las ideas socialistas, comunistas, las ideas católicas, como los cristeros, y además ese pueblo de Tomochic, que lo destruyeron completamente, porque era un foco de rebelión contra el gobierno de aquel tiempo. Aquel tiempo, digo, de la época porfiriana, y entre la época porfiriana, el final del porfirismo y el inicio de la Revolución Mexicana. Bueno, el ejército sería un garante de la seguridad. Pues no lo es, a eso voy, todo esto que dije antes. El ejército sirve para defender a las naciones unas contra otras, para defender a los enemigos internos, que serían los delincuentes y todos los terroristas. Y también tiene como finalidad resguardar las instituciones. Bueno, de hecho, allá en Venezuela, bueno, en Nicaragua usan el ejército para reprimir, pero en Venezuela el ejército ayudó a María Corina y a Edmundo González a la resistencia. Los mandos bajos que resguardaron las mesas, 30 y tantas mil mesas de votación, aquí diríamos casillas, ellos resguardaron las actas y las tienen y comunicaron, ayudaron a que los seguidores de María Corina se llevaran copias de las actas de las votaciones, las que subieron a la plataforma que los que estaban en contra de Maduro, los libertarios, pusieran en una plataforma. Bueno, aquí entre nosotros el ejército ya está doblegado, por lo menos también como en Venezuela. Las capas altas del ejército se enriquecen, hacen negocios y viven como reyes, y nadie les puede tomar en cuenta, porque aún los delincuentes como el general Cienfuegos, el gobierno de México los rescata de forma política. Bueno, ¿por qué nosotros tenemos un grupo delincuencial gigantesco que prohíbe y ejerce todo tipo de acciones? Bueno, concretamente, desde el lunes pasado hay como un caos aquí en esta región, en Apatzingán, en Buenavista y en Aguililla, que son los municipios que tienen más producción de limón. En realidad, que parece que el que tiene más producción es el municipio de Buenavista, luego de Apatzingán y luego de Aguililla, y un poco en Tepalcatepec. Y en otros municipios, pero ya es mucho menos. ¿Por qué aquí se cobra cuota? ¿Por qué no hay libertad de comercio? No hay libertad de movimiento. ¿Por qué los ciudadanos estamos tan oprimidos teniendo un ejército? Porque la dictadura que ya se inicia y que va a seguir, la dictadura es como un huevo de la serpiente. Ahorita empieza ya a nacer la dictadura con todos sus elementos. ¿Y cuáles son los elementos de la dictadura? El control total de todo
del control gubernamental de todas las actividades de un país. Y como el ejército está coludido, comprado, dominado por el gobierno de Morena, y al mismo tiempo el ejército no da seguridad a los ciudadanos, porque aparentemente aquí debe de haber una paz beatífica, porque hay miles de elementos del ejército en este momento. Sin embargo, tienen que tomar el tianguis limonero, allí donde venden donde comercian los limoneros, el tianguis limonero, que es de una empacadora o muchas empacadoras, para que el crimen organizado no esté molestando a los productores y a los que tramitan los transportes y la comercialización del limón. Pero nada más esta paz fingida, esta paz aparente, por un lado negada por el gobernador de Michoacán, Bedoya. Este gobernador niega que haya injerencia del crimen organizado en la producción, en la venta, en el transporte. Niega que cobren cuotas o dice que sí las cobran, pero así como si fuera como masticar un chicle, que no tuviera ninguna importancia. Bueno, entonces, aquí no existe la república, aquí en este lugar. Existimos ciudadanos que estamos desamparados del gobierno, de las policías, de los militares, y estamos agredidos por los delincuentes. Y no, bueno, las autodefensas de hace 10 años, de hace 12 años, quisieron liberar a esta región, bueno, a todo Michoacán, de el crimen organizado. Pero cuando vino Castillo, el virrey, de parte de Peña Nieto, reorganizó al crimen organizado, acabando con las autodefensas o transformándolas en delincuentes. Y en la lucha armada, esa lucha armada que tuvo muchos muertos y una gran repercusión mundial, terminó en lo mismo. Es como aquella novela del gatopardismo, cambiar para no cambiar. Si ustedes recuerdan, había unos hacendados italianos muy poderosos, clase noble, que no se relacionaban con los plebeyos. Pero un día llega un sobrino del rico y le dice que ya se afilió con el nuevo gobierno plebeyo. Y ya le dice el otro, ¿y por qué lo haces? Porque al estar nosotros los ricos dentro de los organismos del gobierno plebeyo, lo podemos dominar. Entonces nos vamos a acomodar. Mira, un día tienes que invitar a los ricos del pueblo, aunque sean de los más corrientes, a una cena, porque ahí va a estar el que nombraron ahora presidente o alcalde, a aquel, y entonces la señora aristocrática pues nomás fruncía el ceño y se tapaba la nariz cuando llegaba la pobretud, vestida de una manera ridícula y que no sabían usar, pues por supuesto, los cubiertos ni estar en un banquete, pero ya, ¿y para qué lo hicieron? Para seguir dominando, ahora de otro modo. Bueno, aquí también se quiere dominar los criminales
antes estaban dominando totalmente todo aquí en esta región. Ahora lo siguen haciendo, pero ya en una sociedad completa, en una amalgama completa, en una unión sustancial con el gobierno morenista. El gobierno morenista es lo mismo que los delincuentes, como se está ahora demostrando con ese gobernador Rocha, que él mismo dijo cuando era candidato que él tenía que pactar con los delincuentes, porque sin los delincuentes, bueno, el cártel pues de Sinaloa o del Pacífico, porque sin ellos no podía gobernar, ni siquiera podía llegar a gobernador. Y así está la situación. Aquí mismo también los delincuentes pusieron a Bedoya. Y Bedoya no los puede atacar de ninguna manera. La única persona aquí de Michoacán que reclama y que denuncia y que tiene voz es el padre Gregorio López, el padre Goyo, que últimamente pues salió en los medios de comunicación. Es la única persona, porque todos los demás no tenemos esa voz, esa repercusión. Naturalmente que no cambia nada. Se deja que se haga la araca como la gallina que puso huevo, pero al fin le roban el huevo y se queda con la laraca. Acá toda denuncia es la laraca de la gallina. Las seguridades, las propiedades, los derechos, la libertad, las libertades, todo se roban los delincuentes junto con el ejército y junto con los gobernantes que ponen los delincuentes. Por otro lado, allá en Venezuela todas las cosas van de diferente manera. María Corina es muy inteligente y sigue dialogando con todos los que quieren ser libertarios. Y como ella propone paz, propone amor, reconciliación, propone puras cosas buenas para tumbar al tirano, lo va logrando. Hasta hoy el Congreso del Perú se pelearon. Bueno, no sé si eran diputados o senadores, ya no me acuerdo, pero hubo allí una riña porque se apoyaban o no apoyaban a Maduro o se apoyaban a los libertarios, a los opositores a la dictadura. Y parece que la mayoría de ellos están por apoyar a la libertad. Y también ya todos los organismos, ahí poco a poco, organismos internacionales y aquí americanos, poco a poco va ganando la señora María Corina y el señor Edmundo González a la dictadura. Y de hecho la OEA insta a Maduro a que mañana no sea represivo con la manifestación nacional y mundial en su contra. Bueno, mundial no puede, pues, bueno, sí puede de alguna manera, pero que fuera de Venezuela va a haber muchas personas, por lo menos los 8 millones expulsados de Venezuela por la violencia, por la pobreza, algo semejante a lo que sucede aquí en México. Y dentro de Venezuela, a los seguidores de la libertad, pero son valientes, ya tienen casi 3 semanas luchando y siguen adelante. Y pues son gente muy inteligente, porque ahora por medio de la inteligencia artificial han creado unos avatares, unos pues personajes digitales que no existen en la realidad, que existen pues los que
los, los que van a hablar ahí las cosas, pero no son las imágenes. El que vio la película del Avatar, pues ya sabe que había un señor que no podía caminar y que en ese método de entrar a redes sociales, que las hay todavía, avatares, ya las hay, que una persona fea se puede ahí poner como bonita, etcétera, etcétera. Y este paralítico en el avatar estaba sano. Esa es la única cosa. Entonces acá un avatar es una creación humana que no existe en la realidad, pero que representa a un ser real de la realidad, valga la redundancia. Y es un noticiario que va a estar funcionando en internet continuamente, dando las noticias para romper el cerco informativo del tirano. Por otro lado, el tirano ahorita quién sabe dónde está, porque no ha hablado últimamente. Pues dicen o que le dio un ataquito al corazón o un ataquito a su cerebro. Dios lo cuide y lo ayude. Amigas y amigos, voy a leer sus comentarios. Tamara Naranjo, bueno, buenas noches, muchas gracias. Malena, buenas noches, padre, muchas gracias. Hilda Ruiz, buenas noches, padre, buenas noches igualmente. Esperanza Montes, buenas noches, padre, un gusto saludarlo a usted y a toda la audiencia. También a nosotros nos da un gusto que estés aquí. México fue vendido, padre, como andaban todos los cuervos de la nación. Sí, pero ya vamos dejando el pasado. Vamos aprendiendo del presente. El presente es si una mujer débil, no rica, no poderosa, sí inteligente, sí íntegra, sí honesta, sostiene a una nación en contra del tirano, es porque le tienen fe, y porque tienen fe en que van a vencer al tirano. Todos los de la oposición de Venezuela tienen fe en que van a vencer al tirano. Nosotros los mexicanos no nos tenemos fe y no tenemos a ninguna persona buena que nos motive, porque la bondad es una cualidad muy rara, y como la de la Madre Teresa. Bueno, y la cosa más importante ahora, que ahorita Maduro se ha de estar revolviendo como gusano en cloro, porque la van a nominar o le están nominando a la señora María Corina para candidata al Premio Nobel de la Paz. Bueno, pues ese es un golpe terrible para Maduro, porque él está nominado para el dictador americano peor de todos los tiempos. Entonces ahí está el contraste. La que quiere vencer a la violencia con la paz, en realidad es la doctrina de Jesucristo. Amen a sus enemigos, oren por sus enemigos, perdonen a sus enemigos. Y es la doctrina de muchas personas buenas. Papá, si matamos a todos los criminales, los que queremos que somos criminales porque ya asesinamos a personas. Bueno, entonces ahí está un ejemplo de que el evangelio también puede ser practicado y que la política y el evangelio no están peleados y que la religión y la política no están entremezclados de tal manera que los religiosos solo sean políticos y que los políticos aparenten ser religiosos, que es lo que tenemos aquí, parece, en nuestra nación mexicana.
No creemos en Dios, en el Dios Todopoderoso. No creemos en el Dios remunerador, que mi señor cura lo repetía siempre en sus sermones. Remunerador no quiere decir que vaya a numerar a todos 2 veces, sino es un Dios que premia a los buenos y castiga a los malos. Y es un Dios que no se engaña ni nos engaña. Naturalmente que los libres pensadores, los masones, pueden sacar argumentos desde la época de Galileo para acá, pues que sigan con sus argumentos. Yo no he visto ningún gobierno ateo que sea bueno. Que me digan algún gobierno ateo que sea bueno. Y se puede mostrar algún gobierno religioso que ha sido bueno, como el de los jesuitas en el Paraguay, con las reducciones. Y aquí en México, con los franciscanos al principio de la colonia, después de la conquista. Pero en fin, eso ahí le voy a dejar, como si ha habido personas religiosas que han defendido los derechos de las personas. María Vega, buenas noches, padre, y a toda la comunidad. Dice Claudia que va a defender a su pueblo hasta con la vida. ¿Se refiere a los judíos? No. Su pueblo no es México, por supuesto. Es el comunismo. Así el comunismo del siglo XXI. Es el socialismo, pues, del siglo XXI. El comunismo ahora es el socialismo del siglo XXI. Que este comunismo, socialismo, como le quieran ustedes nombrar, tiene como finalidad llegar por votos al gobierno y luego destruir las estructuras electorales, las estructuras de una nación a la que han llegado por los votos, que es lo que ha pasado en las dictaduras que tenemos, salvo en Cuba, que llegaron por una revolución, bueno, y también en Nicaragua. Pero Ortega se hizo peor que Somoza. Es decir, contra lo que luchan los aparentemente libertarios, luego ellos mismos se convierten en aquello contra lo que luchaban, en dictadores, en inhumanos, en Hitleres, en Stalinis, porque van a decir, Hitler era fascista, pero Stalin era comunista. Y entre los dos, ¿quién mató más personas? Hitler, como unos 6 millones de personas en su guerra, y bueno, que asesinó, pues, no, y Stalin como a 50 millones. Échenle, hagan cuentas, sumen y resten, a ver quiénes son más asesinos, si fueron los fascistas o si fueron los comunistas de Stalin. Yo no estoy con ninguno de esos grupos, ¿eh? Bueno, ¿cuál es el pueblo vamos a decir más bien, quiénes son los familiares, entre comillas, de la señora presidenta Claudia o vicepresidenta? Son todos los de Morena, empezando por López Obrador. López Obrador es su padre putativo. Es su padre. Ella es su hija. López Obrador es su marido, porque Claudia, traicionó a su marido porque cometió un delito en contra de López Obrador cuando era el gobernante de la Ciudad de México. El pueblo de Claudia no es ni siquiera los judíos, no son los judíos. Son López Obrador y toda su chorcha de familiares y de seguidores y de corruptos. Entonces ella va a gobernar, va a defender a esos, ¿sí? Precisamente los va a defender. Nunca va a hacer una investigación en contra de los hijos del presidente actual, de su padre y esposo,
que han sido corruptos. Uy, menos del Bartlett, imposible. Bueno, pero ¿qué le vamos a hacer, pues? Tamara Naranjo, padre, la chamba ya hasta quiere decirnos cómo hablar, quiere que le digamos presidenta, así de autoritaria. Pues, Tamara, ¿qué creías? De tal palo, tal astilla. Y además, bueno, va empezando, ya verán cómo van a salir más fieras o más fiero esto, pero como era que lo que sobra de la cárcel es más ácido y más, bueno, más destructivo que la misma cal, como quién sabe qué dicen, ya no recuerdo el nombre de de los recipientes o bueno, de los lugares donde quemaban las piedras de cal, y luego las hidrataban para decirlo de una manera elegante, les echaban agua y se desbarataban y ya quedaba la cal viva. Tamara Naranjo dijo la Claudia que va a defender a México con la vida. Me recordó López Portillo que iba a defender el peso como un perro. Pues sí, acá la va a defender como esta señora, como una hembra de ese animal que se convirtió en López Obrador. Perdón, en López Portillo. Marta Pérez, los padres de familia en Venezuela están arrepentidos por haber sido tan agachados y en Cuba ni se diga. Ahora le piden perdón a sus hijos porque reconocen por culpa de ellos que el país esté así. Sí, y también muchos jóvenes, porque ya pues, ¿quiénes están enfrentando al tirano? Los adolescentes de 13 años a los jóvenes de 25. Entonces las personas esas que tiene Maduro en las cárceles, las 2000, son adolescentes y jóvenes. Los que han muerto son adolescentes y jóvenes. Los que van a defenderla, pero qué bueno, bendito sea Dios, que allá son los jóvenes, los adolescentes y jóvenes. Es la nueva generación, una generación que despertó y que salió de la mierda de sus padres y que ahora van a ser diferentes porque descubrieron en una persona, en una señora, un ser mejor que sus padres. Aquí en México yo los reto a que me digan qué persona es mejor que tenga algún parecido con María Corina, hombre o mujer. Verán, si comparamos a la Claudia con la María Corina, pues un contraste completo, ¿verdad? Rosalía Moreno Blanco, Claudia, presidente Espuria. Sí, pero de todas maneras ella va a gobernar. Rosalía Moreno Blanco, Claudia, presidente, sí. Esperanza Montes. La marea rosa está contando las sábanas y está hoy en las que han confiado, va ganando Xochitl, doy a 1. Bueno, no sé. Joaquín Lugo, que pongan sus likes. Marisela Veraza Méndez, buenas noches, padre. Buenas noches, Marisela. Rosalía Moreno Blanco, buenas noches, padre. Los indicios son tan claros y sin embargo son demasiados los que no quieren creer. No quieren creer. Bueno, ¿quién quiere creer? ¿Quién quiere creer en un mundo mejor, en un México mejor? Lo que quieren creer es que las dádivas de este gobierno nunca se van a acabar. Eso es lo que quieren creer. En eso sí creen. Tamara Naranjo, aquí a la presidenta ministra
del Tribunal Electoral la tiene amenazada la 4T, pues tiene negocios sucios, y esa a la Tadei, y a la Tadei la tiene de su lado Morena. Estamos perdidos, padre. Sí, sí estamos perdidos. Pero como dijo la mamá de un emir o reyesuelo que perdió allá donde está la Alhambra, en España, Andalucía o quién sabe qué reino, le dijo, pues llora como mujer lo que no supiste defender como hombre. Granada, el reino de Granada, un cobarde que estuvo al frente del gobierno de Granada y mejor se rindió y lo expulsaron a África junto con sus seguidores. Así estamos también nosotros. Mauricio García, buenas noches, Padre José y comunidad. El gobierno de la 4T es omiso, así no se solucionan los problemas. Pues claro que no. Y además no los quiere solucionar. ¿Quién dice que los quiere solucionar? Esa es otra cosa también irreal. ¿Por qué los va a querer solucionar si está tan a gusto? Miren, todos los miembros del ejército, bueno, los que están aquí, del ejército, de la marina, de las fiscalías, de los policías, de las autoridades, de la presidenta que ahora va a entrar, del que está ahí, la que va a entrar, los que están trabajando en Palacio, los del Cabildo. ¿Cómo van a querer que esto cambie si ellos están amafiados con los que tienen dinero, con lo que les mandan de la federación, de aquí del estado, aunque ya es muy poco, pero de todas maneras, ellos hacen sus negocios acá, tienen sus influencias, sus mordidas. Las policías municipales se ponen en las salidas de Apatzingán y extorsionan a las personas que vamos en vehículos, a los choferes, buscando algún detalle. Tienes una luz rota, te falta esto, te falta aquello. Yo que traigo un permiso se perdió la tarjeta de circulación, no sé dónde, y ahí está lo que la sustituye. Está borrosa, sí, pero vale de todas maneras. Me querían sacar dinero porque está borrosa. Bueno, no digo lo que pensé y lo que dije por dentro, porque luego les da un ataque. Alejandro Acuaz, buenas noches, Padre José y comunidad. La gente que eligió este gobierno fue por el interés de no perder sus dádivas. Es muy triste que les compren la conciencia y la dignidad por unos pesos. Pero ¿quién no se vende? No te quiero tampoco poner las últimas, pero ¿cuántas secretarias aún de las notarías eclesiásticas con una mordida dan boletas falsas? No crees que te estoy hablando de memoria, ¿eh? ¿Cuántas catequistas, por miedo a los narcos, les dan el pase a los niños hijos de los narcos porque le tienen miedo al papá? Bueno, Alejandro Acuaz, por el amor de Dios, baja a este mundo. NO, si a El Mayo, siendo quien era, lo levantaron, nadie está seguro con el Quecas. Pues claro que no, ¿quién va a estar seguro? Rosalío Chávez, Abre José. Bueno, Sergio Aguilar López, hola Padre José, saludos para usted y la comunidad. Doctor Sergio, muchas gracias por estar aquí en este grupo, escuchando mis barbaridades. Carlos Salas, buenas noches, Padre y presentes. NO, resistir es el consejo abnegado que más se repite en el manual de cabecera femenino y silencioso de la primera dama. Bueno, y si le gusta,
¿Ya no me pegas, ya no me quedes? América, Ceú. Bonita noche, Padre José Luis. Un gusto escuchar sus puntos de vista. Muchas gracias. José Alejandro Coutolenc, buenas noches. Y que pongan, por favor, su like. América, bendecido fin de semana para todos. Sí, igualmente. Buenas, Zenaida González, buenas noches, Padre José. Bendiciones para todos. Bendiciones. América, Esperanza Montes, sí. Saludos. NO, San Miguel venció al mal y no se volvió malo. Claro que no. Pero es muy difícil no volverse malo. NO. América, la era Claudia Sheinbaum no ganó. La señora no ganó por la mayoría de votos de los mexicanos, porque 67 más o menos no votaron por ella. Pues no, pero al no votar, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Los que mataron la vaca fueron los que votaron y los que agarraron la pata de la vaca son los que no votaron. Ramón Méndez, Padre Luis, buenas noches, saludos de acá Diario de Rayón, cuídese mucho. Ramón, buenas noches, ¿cómo estás? Vecino casi, a unas poquitas casas de donde vive Ramón Méndez, vivía mi mamá. América, una presidenta impuesta por el Estado, no electa por la mayoría de los ciudadanos mexicanos. América, el gran problema fue el abstencionismo. Antonia Espinosa López, buenas noches, padre. Todos tenían la credencial, bendiga a los que tenían la credencial, bendiga a los dejaron votar. Sí, así es. Andrés González, saludos, buenas noches, padre. Malena Orduña, sí, Venezuela se logra liberar. Sí, se va a liberar, ya está. Ya Maduro ha perdido porque mañana es el día límite. El límite ya es el precipicio para Maduro. Porque si hace una carnicería, como él dijo, un baño de sangre, adiós Maduro. Y si no hace el baño de sangre, adiós Maduro. Así que ya está en perder, perder. Nosotros los mexicanos que votamos por el fin de la cuarta, quedaremos viendo pasar lo que pudo ser, nos faltó unión y decisión. Sí, pero ahora vamos viendo lo que podemos hacer para remediar esta situación de indiferencia, abandono, de no tener como ganas de participar. América, muy cierto, padre, se compran y se venden voluntarios que no debería de ser, aunque a veces es difícil cumplir con la honestidad y la honradez. Pues dímelo a mí y a todas las personas que vivimos reducidas a una vida frugal. Frugal quiere decir sin lujos, sin seguridad económica, que vivimos al día. Ya lo sé. Yo quise vivir este año como vive toda la gente, entonces cuando me va a llegar bueno, ya estoy calculando la renta, la luz, la gasolina y ya el internet. Entonces ya sé lo que se gasta en un hogar, naturalmente que también pues la comida, por supuesto. Entonces, los que vivimos al día, y no es queja ni nada, como algunas gentes y que no tenemos comodidades o muchas cosas, bueno, tenemos la tentación. Yo mismo, si estuviera recibiendo lo que da López Obrador, no estaría más, vamos a decir, tranquilo. Pues con eso pagaría la renta de esta casita, la luz y el internet. Por lo menos ya me quitaría de esa situación. Bueno, pero
es que tenemos que, los que queremos vivir como debe de ser, tenemos que sufrir y sufrir con alegría y reducir nuestras necesidades, porque las necesidades son las que llevan a buscar oportunidades deshonestas. Sí, América, es difícil la honestidad y la honradez. Sí, es difícil. Malena Orduña, saludos, Sergio y Carlos, de parte de Malena. NO, por un dedazo llegó Claudia. Sí, así es, sí que así llegaron todos los presidentes anteriores del PRI. América, Malena Orduña, así es. La unión hace la fuerza con el debido respeto. Espero tu familiar esté mejor, sí, que Dios nos ayude a todos. Jesús Vega, Padre Seguro en México, gobierna el narco, sí, eso yo ya lo sé, desde hace 25 años. Carlos Salas, salud Malena. América Unidos somos el verdadero poder de México, si nos unimos. Malena Orduña, gracias América. Guillermina Meisuelto. Saludos, padre, desde Nueva York, New York. No me pierdo todos sus consejos y su gran información. Dios lo bendiga. Es que tenemos ahora que ver hacia adelante con lo poco que tenemos y no estarnos quejando de lo mucho que hemos perdido. Juan Manuel, ya lo dijo la Virgen en Fátima, que Rusia propagaría sus errores por el mundo. Es el castigo de Dios para el mundo. Bueno, eso ya luego lo veremos, ese tema junto con el otro de por qué existe el mal. Pero ya lo dije una vez, pero lo voy a volver a repetir. El mal no lo hace Dios, el mal lo hacemos nosotros. El mal de la naturaleza se puede achacar a Dios, porque Dios hizo la naturaleza. Y también el mal que hacemos se puede achacar a Dios. ¿Por qué nos hizo así? Bueno, pero son preguntas muy difíciles. América, gloria a Dios, yo soy pobre y con lo que tengo es suficiente, bendito sea mi Dios. Sí. Jacqueline López, ¿cuánta razón tiene, padre? Inicia la dictadura. Quienes sufrirán son nuestros niños. Un fuerte abrazo, Dios lo bendiga. Sí, también con esa educación que se trata de imponer, que en realidad no es mala, pero es inútil. Andrés González, la diferencia de Venezuela y México es que México tiene a los malos de su lado para someter al pueblo sin ensuciarse las manos. Mira, Andrés González, es que Venezuela es todo, pero no sé cómo están resistiendo. Mira, tiene a unos guerreros que son pagados, pues, son mercenarios rusos de un grupo que se llama Wagner, pero es Wagner, pues, si es en alemán es Wagner, Ricardo Wagner. O si es en americano, entonces Wagner. Entonces ya están, por eso, este es un milagro, mira Andrés. Maduro tiene un grupito de generales a sus órdenes, los superiores, pero él no confía en ellos. Por eso en todas las actividades donde se acerca el ejército están desarmados. Les tiene miedo a todos, pero tiene un grupo personal que le mandan de Cuba, que se llaman esos mercenarios del Wagner, que son rusos. Tiene otro grupo de la misma Cuba, que se llaman los abejones negros o algo así, avispones negros. Bueno, también esos allí están. Los de los mandos superiores son los achichincles de Maduro.
Su guardia personal son extranjeros y los que adiestran y tienen inteligencia para controlar el país. Los mandos medios son cubanos y el pueblo y los soldados rasos son los únicos que son venezolanos. Por eso también allí, para tumbar a Maduro, hay que tumbar al grupo Wagner de allá, que lo puede hacer, en Ucrania sí fue, y tienen que sacar a esos negros, que no me acuerdo si son avispas o quién sabe qué, también, pero entonces las tropas, esas sí, son las que podrían deponer a esos y atraparlos, porque todos los que dicen, es la soberanía del pueblo, y si Maduro tiene ejército extranjero o ejércitos extranjeros, ¿no es traidor al pueblo? Pues claro que lo es, pero miren, para pendejo no se estudia. Hay un virus de la pendejez que se transmite de generación en generación. Discúlpenme que me ponga de ese modo, no debería decirlo así, pero bueno. Andrés González, sí. América, hacer oración por el señor AMLO, la señora Claudia, porque están muy alejados de Dios, con el debido respeto, sí. Odio, no, yo tampoco no promuevo el odio, jamás. Tampoco voy a promover la violencia, tampoco. Malena Orduña, buena cantidad de likes hoy, muchas gracias, sí. América, todos somos imperfectos, pero hay unos que hacen el mal con toda alevosía y ventaja, sí. Andrés González, gracias por la explicación, Padre. Bueno, ya en estos días me estoy extendiendo mucho para contestar sus preguntas, pero me da gusto que hagan preguntas. Buenas noches y que Dios los bendiga. Pidamos a Dios porque mañana no haya asesinatos, no haya baño de sangre allá en Venezuela, que el tirano no pueda matar a los venezolanos con los ejércitos enemigos del pueblo. Por eso cuando dicen, a mí me da un coraje, el imperialismo yanqui y el imperialismo ruso y el imperialismo iraní y el imperialismo, entre comillas, de Cuba, ¿para qué nos hacemos tontos? Gracias. Que Dios los bendiga.